Ya terminó su cirugía. ¿Cuánto tiempo le tomará conseguirle su cambio de ropa y otras necesidades? Al menos llame y avísenos detrás de la voz de mi esposo. Pude escuchar a mi nuera gritar, pero ya era demasiado tarde. Oye. Compraré cosas como ropa interior en la tienda del hospital. Por favor, no revises mis cajones desde que nos casamos. Mi esposo no ha estado muy interesado en visitar la casa de mis padres, tal vez por eso mi nuera también parece reacia a visitarla. Además de eso, su hijo y el hijo de mi hija significan que mis nietos tienen la misma edad cada vez que mi hija visita nuestra casa. Mi nuera siempre parece estar compitiendo. Es una molestia diaria. Vivo con mi esposo un poco mayor y la familia del incendio. Mi nuera sufrió repentinamente un dolor de estómago y la llevaron al hospital en una ambulancia. Afortunadamente, solo era apendicitis, por lo que su vida no corre peligro. Mi esposo y mi nieto vinieron al hospital una vez que mi hijo también llegó. Me dirigí. Regreso a casa para prepararse para su estadía en el hospital. Lo siento, pero mañana visitaré el hospital nuevamente. Les informo, lo que llevó a un giro impactante de los acontecimientos. El matrimonio es de hecho una conexión entre dos familias, por lo que seguramente será un desafío, pero creo que así es. Una de las muchas cosas que vienen con el matrimonio. No puedo perdonar a alguien que corta arbitrariamente esa conexión y trata de ocultarla en los tiempos antiguos, como durante la era de la Guerra Civil estadounidense. Eso sería motivo de un duelo o algo así, a veces de manera dramática. Creo que les dije que no visitaría el hospital el día que admitieron a mi nuera, pero que iría al día siguiente. De hecho, es necesaria cierta preparación emocional. Bueno, hagamos que se preparen para mi visita. Mi nombre es Sharon. Últimamente los funerales se programan independientemente de ciertas viejas supersticiones, como días específicos de mala suerte. Hay variaciones dependiendo de las diferentes denominaciones religiosas, por lo que es un trabajo bastante exigente. Pero es un trabajo que alguien tiene que hacer, por eso lo hago. Con orgullo conocí a mi esposo a través del trabajo. A diferencia de los jóvenes de hoy en día, no reflexioné mucho sobre los ingresos o la profesión de mi pareja después de graduarme de un colegio comunitario. Me casé y tuve hijos en rápida sucesión en ese entonces. Pensé que así eran las cosas. Bromeo diciendo que tú ni siquiera naciste entonces, tal vez por eso él nunca ayuda en la casa. Hoy en día, los hombres que saben cocinar son vistos como atractivos, aunque incluso durante los tiempos en que teníamos que cuidar a los padres de mi esposo, él nunca ayudó ni siquiera una palabra de agradecimiento. Sentí que se había suavizado un poco en su actitud. Bueno, al menos eso es lo que luché hasta que mi nuera llegó a nuestras vidas. Mi esposo no tiene mucho de lo que llamarías pasatiempos, pero ha empezado a decir cosas como quiero vivir una vida larga y saludable y comenzó a visitar la biblioteca local. Mencionó que la lectura estimula el cerebro y como la biblioteca tiene libros de varios géneros, caminar buscándolos también ayudó a fortalecer las piernas, pero parece que tomó prestadas novelas y otros libros solo al principio. Ahora solo puedo imaginarlo. Él se queda dormido en las sillas de la biblioteca y además no ayuda en absoluto con las tareas de la casa, así que hacer malabarismos con mi trabajo fue una gran carga. Pero afortunadamente mi hijo y su esposa se mudaron con nosotros y ha sido de gran ayuda para mí. Mi nuera es ama de casa, así que ha sido una verdadera bendición ayudando con las tareas del hogar. Se casaron hace 3 años y tienen un niño de 2 años. Mi nieto es tan adorable que no puedo evitar mimarlo. También tengo una hija, ella es 2 años menor que su hermano mayor. Tiene la misma edad que mi nuera y casualmente ellos di a luz más o menos al mismo tiempo que mi hija vive cerca y pasa por aquí con bastante frecuencia, tal vez por eso siempre. Parecen estar tratando de superarse entre sí, parecen discutir sobre quién es el hijo más lindo si los visitas de nuevo. No puedo ir a la casa de mis propios padres. Nunca dije que las tensiones aumentan. Mira, los nietos están jugando muy bien juntos. No es tan bueno, sí. Pero estamos planeando enviar a nuestro a un programa preescolar el próximo año. ¿Preescolar? ¿Qué es eso, Bo? Qué coincidencia que estemos planeando hacer lo mismo con nuestro hijo. ¿Usted también, no es un poco temprano para el preescolar? Por favor, Sharon, manténgase fuera de esto a partir de las 3, es casi demasiado tarde.
Lo sabe exactamente, jajaja. Cada vez que la atmósfera se vuelve así, mi nuera se fue. Regresó a su habitación sin siquiera preparar té, pero si comienzan el preescolar a las 3, tal vez mi hija no la visite con tanta frecuencia y mi nuera tendrá más oportunidades de salir, así que me sentí un poco aliviada, pero luego mi hija dijo algo extraño. Mamá, ¿no crees que él realmente no se parece a mi hermano? Dijo mirando de cerca al hijo de su hermano. Realmente la gente siempre dice que los niños pequeños se parecen a muchos de sus parientes. No pensé mucho en las palabras de mi hija en ese momento. Después de todo, incluso si ambos son mis nietos, no puedo evitar encontrar más lindo al que mi hija dio a luz. Tal vez mi nuera lo sienta porque cada vez que mi hija la visita, su estado de ánimo empeora y termino llevando la peor parte. Hasta que se sienta mejor, mi hijo me dijo una vez que se casó con su esposa a través de la presentación de un amigo cuando tenía alrededor de 35 años. Se estaba poniendo un poco ansioso, así que le pidió a un amigo que los arreglara. Parece que su esposa tenía la misma motivación que ellos. Quería tener hijos inmediatamente después de casarnos y empezamos a vivir juntos porque era conveniente para el trabajo de mi hijo. El año después de casarse tuvieron un hijo y su esposa se convirtió en ama de casa. Es una típica mujer de unos 40 años que se esfuerza por hacer todo a la perfección. Solía hacer el trabajo opuesto al mío. Era organizadora de bodas. Escuché que renunció porque quería ser perfecta como madre. Dijo que planea regresar a trabajar una vez que el niño sea un poco mayor. Está muy comprometida. Una vez me dijo que nunca hace concesiones en las tareas del hogar durante sus días de soltera. Había recibido su parte de capacitación nupcial. Siempre decora con flores de temporada y es exigente con los ingredientes. Y mantiene la casa impecable. Por otro lado, desde que se mudó con mi hijo no me deja hacer nada. Debes estar cansada del trabajo, Sharon, por favor descansa. Estoy bien solo hasta ahora, este es mi trabajo. Ella digamos que ni siquiera me dejó ayudar con los platos después de las comidas. Además, hizo varios cambios en la casa, incluso reorganizó el flujo de trabajo de las tareas domésticas, aparentemente también reorganizó el contenido de los cajones, incluso etiquetó las cosas para que podamos saber de inmediato dónde está todo lo que encontró mi anciano esposo. Fue muy conveniente y estuvo lleno de elogios, pero sentí cada vez más como si ya no fuera mi hogar. Sharon, volviste a poner las toallas en el lugar equivocado, aunque lo siento, viejos hábitos. Me regañarían constantemente. Ojalá al menos lo hiciera. Discuta conmigo antes de cambiar las cosas con mi esposo de la generación del baby boom. Dicen que a la gente de su época le gusta hacer cosas en grupo y son sensibles a las tendencias, pero mi esposo no se dejó influenciar por estas tendencias y no le gusta estar en grupos, por supuesto. No le gustan las tendencias, tal vez por eso, pero siempre le ha disgustado tratar con mi familia. Ha sido así desde que nos casamos. Dicen que vivimos en un siglo donde la gente puede vivir hasta 100 años. Hay encuestas que dicen la esperanza de vida promedio. Los hombres es alrededor de 81 y para las mujeres es 87. Mi padre falleció a causa de una enfermedad hace 2 años, vivió un poco más que el promedio y llegó a los 83. Mi madre ahora vive con mi hermana menor, que es 3 años menor que yo. Un día fuera del azul, mi esposo preguntó, ¿tu mamá todavía está bien, viva y coleando? Sí, su presión arterial es un poco alta, pero por lo demás parece estar bien. Entonces, ¿cuál es tu punto? ¿Cuántos años tiene tu mamá ahora que tiene 87 años? ¿Te estás dando cuenta de que supongo que tu tiempo casi se acaba? Deberías decirle que tenga cuidado. ¿Por qué mencionar a un Elomon así? Bueno, eres director de funeraria después de todo. Con eso salió rápidamente de la habitación. De repente me quedé sin palabras. Todos los recuerdos de mi vida con mi esposo apareció ante mis ojos, como que no me apoyó en la crianza de nuestros hijos y que dio por sus padres. Su falta de participación con mi familia fue otra. Cuanto más recordaba, más me daba cuenta de que hubo innumerables incidentes. Comencé a sentir que hubo límites a mi vida con él. Mi mamá no goza de la mejor salud, pero afortunadamente mi hermana vive con ella. Mi hermana es una mujer de carrera soltera. Aparentemente han extendido su edad de jubilación por lo que planea trabajar hasta los 65 años.
Escuché que las personas solteras de 50 años o más están aumentando, por lo que no es una historia rara. Según una encuesta de 2020, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 6 mujeres permanecen solteros durante toda su vida, tal vez sea porque mi esposo no interactúa con mi familia, pero mi nuera tampoco habla muy bien de él. Tu hermana todavía está trabajando, ¿no? Sí, está bien. Es soltera y una persona muy diligente, así que debe haber ahorrado mucho dinero. Me preguntaba qué era. Tratar de acceder a los ahorros de mi hermana no tiene nada que ver con mi nuera. Me sentí un poco entrometido y no tenía ni idea de lo que mi nuera estaba tratando de decir un día que nos reunimos en la casa de mi familia para la fiesta de mi padre. Tercer memorial. La última vez que vino mi nuera hizo un comentario desde el principio e hizo lo mismo esta vez. ¿Nadie limpia la casa de tu familia? Mi madre es mayor y mi hermana todavía está ocupada con su trabajo. Al final se los ruego. Ella incluso llegó a arrodillarse al ver el gesto de mi hermana. Mi esposo y mi nuera finalmente se calmaron y la situación se calmó. El memorial terminó sin más problemas, pero mi esposo y mi nuera se fueron sin tocarlos sándwiches y demás comida que preparamos. Mi hijo y yo sentimos mucha pena por mi madre y mi hermana cuando nos disculpamos. Berry nos aseguró que no les importaba, lo cual fue reconfortante. Sin embargo, decidí nunca invitar a mi esposo y a mi nuera. Cuando volví a mi casa familiar, mi esposo siempre ha sido terco, pero lo es aún más desde que vive con nuestra nuera, o más bien parecía hacer todo lo que ella decía. Entonces un día mi hija vino a nuestra casa con su hijo. Hay muchos preescolares para niños en estos días y fueron a una prueba, eso es lo que ella vino a decirnos. Su hijo hizo un dibujo en una de esas pruebas de preescolares y fue elogiado por ello. No pude evitar expresar mi alegría. Oh, de verdad, aparentemente eso es increíble. Mi nuera escuchó y se sintió eclipsada. Sin decir una palabra, se fue. No podía creerlo, pero rápidamente llevó a su hijo a una prueba preescolar. Al parecer no podía soportar que la superaran. Unas 2 horas después, regresó y nos dijo. Con una expresión tensa en mi rostro, luego dijo: Sharon, claramente favoreces más al hijo de tu propia hija, ¿no? Ella hizo este comentario casi con desdén antes de desaparecer en su habitación. Más tarde, me enteré de que había hablado con mi esposo, quien me dijo que no tengo su hija la visita con tanta frecuencia, que ahora está casada. Me sorprendió su actitud defensiva hacia ella y le respondí que está bien si mi hija quiere volver a casa de vez en cuando, pero él simplemente fingió no escucharme y me dio la espalda. Justo en caso llamé a mi hija y le pedí que no provocara ninguna situación. Entonces un día mi nuera, que siempre hace lo mejor que puede, se quejó de un fuerte dolor de estómago. Mi nieta me informó, pero dijo que no era nada grave. La noté sudando anormalmente y seguí insistiendo. Le pedí que fuera al hospital, pero ella seguía insistiendo en que estaba bien. Intenté que mi marido la convenciera, pero ella se mantuvo firme diciendo que estaría bien con un poco de descanso, así que por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo las tareas del hogar. Afortunadamente tuve el día libre en el trabajo. Luego la escuché gemir de dolor, así que finalmente llamé a una ambulancia, la acompañé y poco después mi esposo y mi nieto también llegaron al hospital. Al llegar fue directamente a cirugía, resultó ser apendicitis. Guardados en un lugar particular, fueron movidos. Primero encontré su tarjeta de seguro y artículos de tocador y los empaqué en una bolsa. Mientras pensaba en empacar algo de ropa para ella, abrí sus cajones mientras buscaba. Me pregunté si se enojaría si tocaba cosas como ella. Ropa interior. Me costó mucho encontrar el cajón con su ropa interior porque no tenía etiqueta o algo. Me peleé, pero por curiosidad lo abrí. Adentro había fotos impactantes de mi esposo y mi nuera. También había algunos documentos. Al ver esto entré en pánico y huí al lugar de mis padres. En el camino mi esposo llamó y dijo que su cirugía ya está hecho. ¿Cuánto tiempo le tomará conseguir su cambio de ropa y otras necesidades? Al menos llámenos y avísenos. Diciendo: Sharon, ¿puedo comprar mi ropa interior en la tienda del hospital? Por favor, no abras mis cajones. Parecía una súplica de ella, pero ya era demasiado tarde. Ya no tengo opciones ahora. La foto de Inside the Box mostraba a mi esposo y mi nuera. Leí juntos. Además, fueron fotografiados con algunos documentos. Ambos sostenían los papeles radiantes de alegría. El documento final de un aviso final de relación. A veces se lo conoce como el aviso de divorcio póstumo, pero esta fue la primera vez.
Que vi algo real. Este aviso es un procedimiento para poner fin a la relación legal con los familiares del cónyuge fallecido. Familiares: cuando fallezcan, lo único que tienes que hacer es presentar los trámites necesarios en la ciudad o ayuntamiento de tu domicilio oficial. Una vez presentado, no se puede revocar. Es estrictamente un procedimiento para romper los vínculos. Con la familia del cónyuge fallecido no hay límite de tiempo para presentación y se puede hacer en cualquier momento después de la muerte del cónyuge. Sin embargo, en el caso de este disfraz como divorcio, solo la relación con la familia del cónyuge termina, la relación matrimonial permanece registrada, por lo que aún es posible heredar propiedades en mi línea de trabajo. Solo uso ropa perlas, es por eso que siempre mantengo mis otras joyas guardadas, pero sorprendentemente todas esas joyas estaban en esa caja. Me preguntaba cuándo se convirtió en propiedad de la nuera. Podría haber sido obra de mi esposo de todos modos. Está claro que estaban planeando heredar mí. Incluso había cuidado de los padres de mi esposo, pero mi esposo nunca movió un dedo ni ofreció una sola palabra de gratitud. Con solo recordarme llena de ira reprimida el día después de que mi nuera fue hospitalizada, los enfrenté con este documento acompañado de un abogado. ¿Por qué vienes ahora al hospital? No es un poco tarde. Tuve algunas discusiones con el abogado. ¿De qué estás hablando? Consultando a un abogado. Presentaré los papeles de divorcio. Declaré golpeando el final de un aviso final de relación y la foto de mi esposo y mi nuera sosteniéndolo. Es lo mismo, nunca recibí una sola palabra de consuelo al cuidar a los padres de mi esposo. Incluso hasta ahora él siempre odiaba ir a casa de mis padres e incluso hizo que mi hermana se disculpara de rodillas. Las cosas en nuestra casa cambian constantemente sin previo aviso, haciéndome sentir incómoda. Mis joyas incluso estaban mezcladas en una caja con documentos. Finalmente dejé salir todas estas quejas que me he guardado para mí durante tanto tiempo y ni siquiera puedo recordarlas todas. Por favor, cálmate, Sharon, dijo mi nuera con ansiedad, pero mi hijo replicó: ¿qué diablos estás haciendo a mis espaldas? Papá también. En ese momento mi hija entró en la habitación. Aunque viniste a visitarme tratando de aligerar el ambiente, mi nuera siempre es buena para fingir. Forzó una sonrisa, ¿verdad? Apendicitis. Tal vez deberían eliminar algunos otros bichos malos también. ¿De qué estás hablando? Ella probablemente no sea el mejor tema. Un día después de la cirugía espero que sus heridas no empeoren. Hice mi investigación. Tu hijo no es de mi hermano. ¿Es así? Que eso es imposible. Mi hermano fue utilizado por esta mujer. Hice mi investigación. Mi hijo se quedó sin palabras. Usted tenía una relación antes de conocer a mi hijo. Dejaremos que el abogado le explique el resto. Antes de venir al hospital había llamado a mi hija. Ella dijo que tenía algo que decirme, lo cual fue sorprendente. No es culpa del niño, pero si no es el hijo de mi hijo, esa es una historia diferente. Al verme angustiado, mi hija llamó a un abogado, salió de la habitación del hospital con sus dos hijos, naturalmente. Esto fue en una conversación para oídos jóvenes. Mi nuera había estado saliendo con alguien antes de conocer a mi hijo, pero ese hombre ya estaba casado cuando ella estaba considerando romper con él. Le presentaron a mi hijo y se casaron cuando ella se dio cuenta. Ella estaba embarazada, no lo podía creer, lo que significa que estaba saliendo tanto con el hombre casado como con mi hijo. Mi hija notó que el niño no parece. Que mi hermano se hiciera una prueba de ADN y confirmó que no eran parientes. También hizo que un investigador privado investigara sobre la situación. Me voy a divorciar. Haz lo que quieras a partir de ahora, dije saliendo de la habitación. No dije que quería el divorcio. Me llamó pero fingí no escuchar. Iré a casa de los padres de mi mamá. También enviaré los papeles del divorcio. Más tarde, justo cuando pensaba que estábamos viviendo una vida verdaderamente feliz, mi nuera sollozó y de manera controlada. Al escuchar las palabras de mi hijo, no pudo mantener más la fachada y gritó en voz alta. Una enfermera preocupada entró corriendo. ¿Te duele la herida? ¿Estás bien?, me preguntó la amable enfermera. Luché en silencio para mis adentros. Probablemente siente dolor en sus heridas emocionales. Mi esposo llenó de mala gana los papeles del divorcio. No puede hacer ninguna tarea doméstica. La nuera engañó a mi hijo. Probablemente esté saliendo con otras mujeres solteras. Al final ella vive con mi exmarido, pero es difícil arreglárselas solo con su pensión. Enviar a los niños al preescolar, eso es solo una quimera. La nuera parece haber retomado su trabajo como casadera planificador, pero hacer malabares con el cuidado de los niños es difícil. Además,
todavía dice que no firmará los papeles de divorcio de mi hijo. Me pregunto si cree que cuando se trata de cuidar a mi exmarido en el futuro, mi amable hijo regresará. Para ella, bueno, la vida no siempre sale según lo planeado, eso es seguro, tal vez ella esté apuntando a una vida perfecta en algún lugar. Continúo trabajando como director de funeraria mientras vivo con mi madre, mi hermana y mi hijo. Mi anciana madre parece ser la más feliz con la familia Laibli. Mi hijo parece un poco desconfiado del matrimonio, pero espero que vuelva a encontrar a alguien bueno. Ahora por ser una buena hija ahora estoy hablando con mi hermana a quien le he molestado en el pasado por ir de viaje juntas.